71, 15 en contra, 8 abstenciones. Señores congresistas, ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso por el que se inhabilita por el periodo de 5 años, según lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política para el ejercicio de la función pública, a la exfiscal de la Nación, señora Zoraida Ábalos Rivera, por presunta infracción constitucional del artículo 159, inciso 4, de la Constitución Política del Perú. Rompí la posición jurídica de 39 años justamente con el señor Vizcarra. Si yo fuera vizcarrista, yo no hubiera roto, pero ya no es mi culpa. Acuérdese que yo denuncio. ¿Usted lo visitaba muy bien? Yo lo visitaba. Disculpe, ¿cuándo lo visitaba? Disculpe usted puede, alguna vez? Nunca ha ido a Palacio. Usted puede, jamás. ¿Y cuando le visitó Castillo a su... Él no me visitó, él irrumpió un día a mi despacho con toda su gente y está el sindicato conmigo y Bafé, irrumpió para que le cambien una diligencia. Congreso aprueba acusar constitucionalmente a Zoraida Ábalos por blindar a Pedro Castillo. El Pleno del Congreso aprobó este miércoles acusar constitucionalmente e inhabilitar por 5 años para el ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación Zoraida Ábalos por haber blindado al golpista expresidente Pedro Castillo. En un primer momento, la inhabilitación contra Ábalos fue aceptada con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones. Luego, el Parlamento consintió denunciarla con 73 votos a favor, 12 en contra y 8 abstenciones. En aplicación a lo dispuesto por el inciso J del artículo 89 del reglamento del Congreso, el expediente con la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política del Perú. Como se recuerda, la acusación presentada por la legisladora Patricia Chirinos Avanza País contra la extitular del Ministerio Público fue por haber suspendido las investigaciones Puente Tarata, Petroperú y ascensos policiales y militares contra Castillo hasta que termine su mandato presidencial. Por tal motivo, a la ahora exfiscal suprema se le imputaron los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales e infracción constitucional. Al ejercer su defensa, Zoraida Ábalos acusó que la denuncia en su contra no tiene fundamento constitucional ni jurídico, por lo que dijo que esta responde a pareceres de índole político. La acusación en mi contra no tiene ningún fundamento ni sustento constitucional o jurídico. Lo que en realidad se presente es cuestionar mi desempeño en base a pareceres de índole político, expresó Ábalos ante la representación nacional. 71, 15 en contra, 8 abstenciones. Señores congresistas, ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso por el que se inhabilita por el periodo de 5 años, según lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política para el ejercicio de la función pública, a la exfiscal de la Nación, señora Zoraida Ábalos Rivera, por presunta infracción constitucional del artículo 159, inciso 4, de la Constitución Política del Perú. Señores, Zoraida Ábalos se retiró del Congreso, se habló mucho de búsqueda de votos y demás. Ella acaba de ser inhabilitada con 70 votos. 71 votos, hubo un voto más de manera virtual. 71 votos, 15 en contra y 8 abstenciones. No tuvo mucho apoyo, pese a lo que decía, pese a las apariciones en televisión, pese a lo que se había comentado y trabajo, según algunos medios de comunicación, de amigos de la señora Zoraida Ábalos. No llegó y 70 votos, básicamente de Fuerza Popular, de Perú Libre, de Acción Popular, Alianza para el Progreso, del Bloque Magisterial, de Renovación Popular y Avanza País, además de Somos Perú y los votos no agrupados. No tuvo suerte, las cosas son así, ella deberá dejar la función también de fiscal suprema porque siendo inhabilitada como fiscal de la Nación tampoco puede ejercer el cargo de fiscal suprema. Ejercer
no, a la majestad presidencial. Pero tiene 56 candidatos fiscales. Es que yo abrí el primer camino, el doctor Pablo hizo lo siguiente, es un criterio jurídico. Yo quiero que entiendan una cosa, los criterios jurídicos no son susceptibles ni siquiera de sanción disciplinaria, mucho menos de infracción, son criterios jurídicos. ¿A alguien se le ha ocurrido, por ejemplo, que algún congresista por sus votos se le pueda denunciar? Es su voto, es su opinión. Nosotros también tenemos los criterios funcionales, los criterios jurídicos. Entiendan, esto lo grave, no solamente el derecho que se va a vulnerar a Zoraida Ábalos de prosperar esta acusación, sino esto es un atentado a la democracia, porque de aquí en adelante, ¿cuál es la amenaza? Oye vocal supremo, fiscal supremo, cuando te atrevas a tomar una decisión que no esté de acuerdo a los intereses políticos, mira lo que te va a pasar. Pero que no se confunda con la corrupción. Ha apoyado esto, la doctora Gladys Echaíz, quien estuvo en su cargo. La doctora Echaíz es la que ha fomentado esta denuncia, la que la ha impulsado. Ella archivó 2 denuncias constitucionales contra el presidente, 2 denuncias presentadas contra el presidente Alan García cuando estaba en funciones, una de ellas por el caso Petróleo. Sin hacer ninguna diligencia, las archivó de plano. ¿Cómo puede ahora denunciarme por eso? Señor Ábalos, y sigue libre el señor Vizcarra. Es antecedente. Está libre. A ver. Al señor Vizcarra yo lo denuncié. Yo rompí la posición jurídica de 39 años justamente con el señor Vizcarra. Si yo fuera vizcarrista, yo no hubiera roto, pero ya no es mi culpa. Acuérdese que yo denuncio. Usted lo visitaba muy bien. Yo lo visitaba. Disculpe, ¿cuándo lo visitaba? Disculpe usted puede. ¿Alguna vez? Nunca ha ido a Palacio. Usted puede. Jamás. ¿Y cuando le visitó Castivas a su... Él no me visitó, él irrumpió un día a mi despacho con toda su gente y está el sindicato conmigo y Bafé, irrumpió para que le cambien una diligencia. Así que no puede usted decir que me visitó. Esa es la narrativa que se creó mucho tiempo. Inclusive acuérdense que había gente que decía, ¿me dejan contestarle al señor? Mire, esa es una narrativa que se construyó. Yo les pregunto a ustedes que son gente inteligente. Si yo fuera vizcarrista, ¿ustedes creen que justamente con él rompo la posición jurídica y lo investigo? Acuérdense que a él lo vacan el 9 de noviembre. El 11 yo dejo sin efecto el suspenso y yo presento denuncia constitucional contra el señor Vizcarra. Las denuncias vacunagay que ha presentado la doctora Patricia Benavides, todas las diligencias son hechas por mi despacho. Así que no me pueden decir. Internacional. El día de hoy ha salido un comunicado de la Corte de la Comisión Interamericana que justamente le dice, ¿no? Que tengan mucho... ¿Sigue pensando que los congresistas quieren copar de alguna manera la fiscalía? Doctora, es inocente. Acá no hay inocencia, acá le están denunciando por una infracción que no existió. ¿Por qué cree que la prensa Chirinos la ha denunciado? Bueno, debe ser alguna revancha política, alguna vendetta por las 43 denuncias constitucionales que yo he presentado con tantos funcionarios. Bien, entonces, Andrea ya está. Bien, era la salida entonces de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, luego de haber sustentado su defensa ante el Pleno del Congreso. Bien, momento de ir a una pausa, no se muevan, retornamos en solo segundos con más detalles. 117 de la Constitución, porque no se le podía, porque no era una prerrogativa al presidente Castillo, sino a la majestad presidencial. Pero tiene 56 candidatos fiscales. Es que yo abrí el primer camino, el doctor Pablo hizo lo siguiente, es un criterio jurídico. Yo quiero que entiendan una cosa, los criterios jurídicos no son susceptibles ni siquiera de sanción disciplinaria, mucho menos de infracción, son criterios jurídicos. ¿A alguien se le ha ocurrido, por ejemplo, que algún congresista por sus votos se le pueda denunciar? Es su voto, es su opinión. Nosotros también tenemos los criterios funcionales, los criterios jurídicos. Entiendan, esto lo grave, no solamente el derecho que se va a vulnerar a Zoraida Ábalos de prosperar esta acusación, sino esto es un atentado a la democracia, porque de aquí en adelante, ¿cuál es la amenaza? Oye vocal supremo, fiscal supremo, cuando te atrevas a tomar una decisión que no esté de acuerdo a los intereses políticos, mira lo que te va a pasar. Pero que no se confunda con la corrupción. Ha apoyado esto, la doctora Gladys Echaíz, quien estuvo en su cargo. La doctora Echaíz es la que ha fomentado esta denuncia, la que la ha impulsado. Ella archivó 2 denuncias constitucionales contra el presidente, 2 denuncias presentadas contra el presidente Alan García cuando estaba en funciones, una de ellas por el caso Petróleo. Sin hacer ninguna diligencia, las archivó de plano. ¿Cómo puede ahora denunciarme por eso? Señor Ábalos, y sigue libre el señor Vizcarra. Es antecedente. Está libre. A ver. Al señor Vizcarra yo lo denuncié. Yo rompí la posición jurídica de 39 años justamente con el señor Vizcarra. Si yo fuera vizcarrista, yo no hubiera roto, pero ya no es mi culpa. Acuérdese que yo denuncio. Usted lo visitaba muy bien. Yo lo visitaba. Disculpe, ¿cuándo lo visitaba? Disculpe usted puede. ¿Alguna vez? Nunca ha ido a Palacio. Usted puede. Jamás. ¿Y cuando le visitó Castivas a su... Él no me visitó, él irrumpió un día a mi despacho con toda su gente y está el sindicato conmigo y Bafé, irrumpió para que le cambien una diligencia. Así que no puede usted decir que me visitó. Esa es la narrativa que se creó mucho tiempo. Inclusive acuérdense que había gente que decía,
¿Me dejan contestarle al señor? Mire, esa es una narrativa que se construyó. Yo les pregunto a ustedes que son gente inteligente. Si yo fuera vizcarrista, ¿ustedes creen que justamente con él rompo la posición jurídica y lo investigo? Acuérdense que a él lo vacan el 9 de noviembre. El 11 yo dejo sin efecto el suspenso y yo presento denuncia constitucional con el señor Vizcarra. La denuncia vacunagay que ha presentado la doctora Patricia Benavides, todas las diligencias son hechas por mi despacho. Así que no me pueden decir. ¿Qué medida va a tomar si ustedes aprueban la internacional? El día de hoy ha salido un comunicado de la Corte de la Comisión Interamericana que justamente le dice, Señora Ábalos, ¿usted cree que ¿Sigue pensando que los congresistas quieren copar de alguna manera la fiscalía? Doctora, es inocente. Acá no hay inocencia, acá me están denunciando por una infracción que no existió. ¿Por qué cree que la prensa Chirinos la ha denunciado? Bueno, debe ser alguna revancha política, alguna vendetta por las 43 denuncias constitucionales que yo he presentado contra altos funcionarios. Bien, entonces Andrea ya está. Se retira. Bien, era la salida entonces de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, luego de haber sustentado su defensa ante el Pleno del Congreso. Bien, momento de ir a una pausa, no se muevan, retornamos en... Ábalos se defiende y plantea su posición ante este caso. ¿Crees que no hay sustento para esta investigación? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.